Tenemos en línea el privilegio de tener en línea a Miguel Ángel Broda, economista, consultor, director ejecutivo del Estudio Económico Financiero AM Miguel Ángel Broda y asociados. Podríamos decir el estudio económico más importante de la historia de la Argentina. Fue editor, director de Carta Económica, profesor de la Universidad de San Pablo, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Y por el estudio de él han pasado prácticamente todos los ministros de Economía, o la mayoría de los ministros de Economía, como economistas de su estudio. Así que estamos hablando de la persona probablemente con más credenciales para hablar de la economía argentina. Su último texto se titula "El ministro candidato piromaníaco optó por echar más leña al fuego", así que lo vamos obviamente refiriéndose a Sergio Massa y las medidas que ha tomado últimamente. Así, muy buenos días, Miguel Ángel Broda, un privilegio tener parte de su tiempo para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar allí. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Lo encuentro allí? Buen día, muchas gracias. Miguel Ángel, usted fue uno de los 170 economistas que firmó un documento hace pocos días llamando la atención a la opinión pública sobre los obstáculos insalvables, leo textualmente, que tendría la dolarización en la Argentina. Lo llamaron también iniciativa desacertada, espejismo. Ayer, de hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati, dijo que sería inconstitucional. Me gustaría compartir con nuestra audiencia, más allá de que usted haya firmado ese documento, en sus propias palabras, porque considera que se trata de un espejismo, de una iniciativa desacertada. Mire, señor Fontevecchia, Argentina todos los días agrava la herencia que va a recibir el próximo gobierno. O sea, cada día más hacemos más frágil y más vulnerable la macroeconomía que queda el 10 de diciembre. En ese contexto hay muchísimas cosas antes que pensar un sistema monetario, sea dolarización o bimonetariedad. O sea, ambos sistemas requieren un trabajo previo para que puedan tener éxito. Dado que el problema de Argentina es básicamente un problema fiscal, un problema de exceso de regulaciones que traban la inversión privada y un problema de aceleración de la decadencia. O sea, Argentina tiene que estimular la inversión privada, tiene que aumentar la productividad y tiene que tener una macro estable como el resto de Latinoamérica. Una vez logrado ese objetivo, si en el 25 o en el 26 queremos o estamos en condiciones de tener un régimen monetario de dolarización, puede ser, no lo descarto ex ante. Ahora, la preocupación no solo es esa, sino que estamos cerrando el vistachazo. O sea, en lugar de preocuparnos sobre qué es lo que vamos a hacer el día de diciembre con lo que se recibe, estamos, digamos, el economista profesional es fascinado en discutir cuestiones analíticas que claramente a todos nos encantan. Yo mismo he pasado más tiempo en dolarización o en el sistema de Perú y Uruguay que mirando la coyuntura. Digamos, hay un fascinamiento intelectual importante ahora sobre la importancia del sistema monetario, claramente de segundo o tercer orden con relación a la realidad que se va a heredar. Miguel Ángel, la propuesta de Melconian, otra de las personas que también pasó por su estudio, de adoptar un sistema en el cual pueda haber contratos en dólares de forma legal, algo podríamos decir de manera simplista como se utiliza en Perú. ¿Le parece también algo de segundo orden?
¿O le parece una medida que podría ser atinada a colocar a partir del 10 de diciembre? Mire, me parece que es una medida, por supuesto, más light, que es una medida que podría instrumentarse, pero cuando nosotros hacemos un bimonetarismo, lo hacemos en condiciones de que pueda competir el peso. O sea, si nosotros hacemos todos los contratos en dos monedas y seguimos con el desorden macroeconómico y lentamente vamos a ir a la dolarización, o sea, a la sustitución del peso. Nosotros necesitamos poner en orden. En el caso de Perú, que tiene una macro ordenada, tiene hoy una proporción de soles subiendo con relación al total de dólares, pero hay otros casos que es al revés y nosotros necesitamos, mire, la verdad le digo, no me parece una medida que sea tan irrealizable como la dolarización inicialmente, pero claramente necesita una libertad total, una eliminación de controles, de cepo, que no va a poder hacerse de una manera inmediata. O sea, nosotros vamos a ir a una unificación cambiaria con el tiempo, no el 11 de diciembre. Así que mi opinión es que claramente es una alternativa en la medida que estemos ordenados, pero de ninguna manera es un sustituto a hacer el trabajo previo. Miguel Ángel, como yo decía en la introducción, la mayoría de los ministros de Economía, personas que fueron candidatos a hacerlo, fueron economistas de su estudio a lo largo de las últimas décadas. Me gustaría una reflexión suya sobre aquellos que hoy están compitiendo, concretamente en el caso de Javier Milei y luego en el caso, aunque no está compitiendo para presidente, pero quien está compitiendo lo eligió como eventual ministro de Economía de su gobierno, de Carlos Melconian. Mire, ninguno de los dos fue coordinador del estudio. Los dos trabajaron. En el caso de Javier, yo personalmente hice un esfuerzo para ver si podía convertirse en coordinador del estudio. La verdad es que Javier es una persona de altísimo nivel intelectual. Yo en 35 años solamente tuve dos personas iguales, una mujer que lamentablemente estudió el PhD en Economía del Crimen en Oxford, que era Laura Heimann, de la UBA, y otro fue Javier. Ahora, Javier en el momento que trabajó para mí era muchísimo menos ideológico, pero en ese momento le costaba mucho leer teoría o leer papers y que muchas veces descubría cosas que yo no había descubierto, pero el puente para usar ese instrumento, para entender lo que pasa, que es el objetivo de un economista pragmático, en ese momento le daba mucha dificultad y eso fue la razón por la cual no se quedó en el estudio, pero claramente es una persona seria, de mucha inteligencia, con una personalidad muy complicada y un contexto que no tenía cuando trabajó en el estudio, no lo tenía tan acentuado. Yo diría que Javier es como una Y, por una llave de la Y, por una es un economista profesional y por el otro lado muy influenciado por Alberto Venegas Lynch, es un ideólogo doctrinario y
los presidentes ven 15, 20 casos por día, o los ministros de Economía, escuchan a los expertos y toman decisiones. Usted no tiene por la doctrina o la ideología la solución antes de estudiar el problema. Así que yo veo ahí una dificultad de una persona inteligente y Dios quiera que Dios lo ayude en un contexto donde también veo una falta de experiencia muy importante para ser presidente. Del lado de Carlos no fue coordinador, estuvo a cargo del sector moneda, del estudio, es una persona claramente con condiciones adecuadas para ser ministro de Economía, y creo que fundamentalmente ha hecho un equipo de mucho valor, de talento, que sin duda si fuera Milei el presidente, Milei tiene que usar una parte del equipo. Estamos en buenas manos y sin duda mi opinión personal es que lamentablemente es poco probable, pero sería mejor para Argentina una presidencia de Patricia Bullrich, en un contexto donde claramente no estamos con mucha suerte con relación a las tres opciones. Mire, yo la semana pasada estuve en Córdoba, en el coloquio de la Unión Industrial, y Córdoba es otro mundo. En Córdoba hay una interacción de un Estado que es absolutamente necesario, una interacción del Estado con el sector privado que no la tenemos a nivel nacional, y en el caso de Javier claramente no lo tiene en la mente. Así que no hemos tenido mucha suerte, en mi opinión. Conozco muy poquito al señor Schiaretti, pero mi opinión es que es lamentable que el más preparado para ser presidente no tenga chance. Miguel Ángel, me gustaría que compartiera con la audiencia alega en cuestiones profundas de la economía lo que usted marcaba, la influencia de Venegas Lynch. ¿Qué significa desde el punto de vista del ideario económico la visión de Venegas Lynch que influye sobre el pensamiento de Milei? Y como usted mencionaba recién, los problemas ideológicos de creer que una ideología resuelve ex ante todos los problemas y las dificultades que implica ser económicamente ideologizado. Mire, Alberto Venegas Lynch estudió conmigo hace muchísimos años. Es hijo de una persona muy interesante y sabia. Alberto es una persona que ha estudiado y que ha influido en un conjunto de gente sobre las ideas liberales y sobre la doctrina liberal, en el caso de Milei con más énfasis en la escuela austríaca. Lo que significa la doctrina o la ideología es un buen ejemplo es ayer. Okay. Argentina necesita una nueva organización económica y bueno, estamos cerca del punto de inflexión de la decadencia. Puede ser esta vez, puede no ser esta vez, pero la caída ya genera un 70% de la población que dice basta, único país que era rico y se hizo pobre en el mundo. En ese contexto, miremos lo que pasó ayer con la reforma de ganancias, con la suma del mínimo lo imponible. Milei vota a favor. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero bajar impuestos. Mire, una de las cuestiones estructurales más importantes para una nueva organización económica es una reforma impositiva. Reforma impositiva que ya había empezado a hacerse con el señor Galliani en el periodo de Macri,
que básicamente consiste en eliminar los impuestos distorsivos como ingresos brutos, ingresos internos, las tasas de los municipios, todos los 100 y pico de impuestos que tenemos, y sustituirlos por impuestos pro negocios. En el resto del mundo, toda la estructura tributaria está basada en dos impuestos: el impuesto a la ganancia y el impuesto al IVA. Cualquier economista profesional no ideológico se hubiera opuesto a lo que se sancionó ayer. ¿Qué hizo Javier? Bueno, dominado por la doctrina y la ideología, votó a favor de la ley. Entonces, cuando uno tiene que hacer algo como una reforma impositiva, mire, usted no le puede bajar los ingresos a las provincias para que las provincias bajen los impuestos distorsivos que tienen como ingresos brutos. Entonces, la reestructuración tributaria, que es crucial para cambiar y salir de la decadencia, está basada en mantener ingresos, y uno de los cuales los mejores impuestos que hay es el impuesto a la ganancia. Y claramente caminar en sentido contrario dificulta fenomenalmente hacer la reforma tributaria que Argentina necesita para tener un nuevo orden económico. Entonces, la ideología, entonces usted va un día a resolver un problema, el presidente escucha a los expertos y decide mayor intervención del Estado. Puede ser un presidente con ideas de libre mercado. Recuerde que lo ideal es lo que repetía el ministro inglés: todo el mercado que se pueda y el Estado que sea necesario. El Estado es absolutamente necesario para salir de la decadencia y para tener un aumento del nivel de vida, el objetivo de la economía. Miguel Ángel, déjeme aprovechar su sabiduría para compartirla nuevamente con los legos, que somos la mayoría, respecto de la gravedad que es conducir un país o conducir una economía con ideología. Déjeme compartir primero, como prólogo, a la clásica asociación que se hacía entre ideología y religión, la idea de que se trata de aspectos que son del orden de la fe, porque muchas de esas argumentaciones no son comprobables científicamente, pero son justificadas creencias que las personas pueden tener y se asemejan un poco a la religión. Cómo la ideología puede jugar un papel opio de los pueblos, decía la religión Marx, independientemente de quién sea el autor de la cita. Y creo que usted dio un buen ejemplo con que Milei termina votando junto con Sergio Massa ayer, cuando la ideología podría hacer lo contrario, pero lo lleva a terminar haciendo lo mismo. ¿Debe un presidente, debe un ministro de Economía estar lejos de, o por lo menos tomar distancia de su propia ideología y ser práctico y en cada momento tomar la decisión que corresponde, que no necesariamente siempre la solución es ir a los principios de la ideología que uno tiene? Mire, me asombra la humildad del señor Fontevecchia, un señor intelectual. Así que me alegro de la relación que hizo con relación a ideología y, digamos, religión. Todos tenemos nuestras convicciones, todos tenemos nuestra manera. Cuando uno ve un problema, trata de mirarlo de un lado. Ahora, los presidentes y los ministros de Economía tienen que tener alternativas. Si usted ex ante, antes de analizar el caso, tiene la solución, está claramente errando la metodología de la toma de mejores decisiones. Por ejemplo, nosotros tenemos las producciones que el mundo necesita. Cuando usted mira el crecimiento demográfico
y económico del mundo, en un mundo que es muy diferente, que su geopolítica ha cambiado mucho. Nuestros mercados son el sudeste asiático, el norte de África y claramente dentro del sudeste asiático, China. Hoy andan en el mundo 2.500 barcos andando llevándole cosas que importa China. Decidir que no se puede hacer nada con China por ser comunista es un ejemplo de religiosidad o ideología trabando el sentido común. No sé si es claro, si he sido claro, Fontevecchia. Claro, Miguel Ángel, muchísimas gracias. No queremos abusar de su tiempo para tener el privilegio de poder consultarlo con cierta regularidad. Le agradecemos mucho este tiempo con nuestra audiencia y le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente le agradezco y mucho éxito que lo tiene. Adiós. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Miguel Ángel Broda, el padre de las consultorías económicas argentinas y probablemente el economista con más trayectoria y credenciales.